y yo almuerzo a las 11:20 de la mañana. No me queda otra opción porque acá comer apurado es un lío. Tampoco es muy recomendable, ¿no? Ok, esto va a ingresar seguro progresivamente. Pero cerramos productivo. Bien. La semana pasada les dije que vayan revisando algunos conceptos de vacunas, ¿de acuerdo? Y que revisen lo que es un toxoide. Dije que revisen las vacunas de gérmenes muertos, de gérmenes vivos atenuados y de gérmenes vivos inactivados. ¿Se acuerdan? ¿Ha revisado con franqueza? No ha ido tiempo. ¿Y se coja? A mi esposa dijo que yo no pude que la quería porque estaba mal. Ok. Pero se vale googlear en este momento. ¿Qué es un toxoide? Porque cuando colocan la vacuna para el tétanos, eso se llama toxoide antitetánico. ¿Qué es un toxoide? ¿Una toxina bacteriana que ha sido modificada? Ok. Entonces, la toxina del tétanos la han modificado artificialmente para que la inocule e induzca una respuesta inmune frente a esa toxina. La bacteria del tétano se llama Clostridium tetani, es una bacteria anaerobia, produce dos toxinas, tetanolicina y tetanoespasmina. La segunda es la que causa el tema de las contracciones involuntarias sostenidas. Y contra esa toxina está hecho el toxoide tetano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si te pones esa vacuna, como es solamente la toxina modificada, en teoría no hay mayor reacción o riesgo de que desarrolle la enfermedad. Pero no es la única vacuna. La vacuna antipolio, que se aplica en gotitas en la boca, si ustedes revisan, es una vacuna de virus vivo atenuado. Ok. Profesor, por favor, ¿puedo verificar la hora de la PC nada más? Claro. Claro. Yo siempre me paso de control. Está bien, está bien. Ya, Ok. muchas gracias. Esta vacuna de la polio en gotas es una vacuna virus atenuado, o sea, no está muerto, está el virus atontado. ¿Y qué pasa? Porque las vacunas que están refrigeradas, esa temperatura mantiene inactivo el virus, o adormecido, digamos, ¿no? Adormecido. Entonces, ¿qué pasa si en el transporte de la vacuna, en la campaña de vacunación, que van casa por casa, se pierde la refrigeración? Esa temperatura ya no está en lo ideal y el virus puede causar una enfermedad en un infante. ¿Sabían eso? Existe casos de polio por el virus vacunal, porque es un virus que está vivo, aunque esté atontado, está vivo. ¿De acuerdo? Entonces, existe otra vacuna para la polio que es por vía parenteral, inyectable. Y ese es con virus inactivado. Por lo tanto, ese no tiene riesgo de hacer la enfermedad. No sabemos por qué, debe ser por el costo, porque la gotita es más fácil de administrar de forma masiva en una campaña. Todavía en países subdesarrollados usan mucho esta vacuna oral, que sí ejerce una buena respuesta inmune, pero lamentablemente el riesgo de hacer polio por la vacuna, el virus vacunal, porque el virus salvaje de la polio ha sido erradicado, no hay casos de polio salvaje. Los casos que se han reportado en los últimos años son por esa vacuna. Por eso la tendencia y la recomendación de la OMS es que todos los países usen la vacuna parenteral inyectable, porque ese es con el virus inactivado y eso no tiene riesgo de hacer la enfermedad. ¿Se dan cuenta la importancia? Pase. Pase, doctor. A más tarde que nunca. Adelante. Pase. ¿De acuerdo? Entonces, adelante. ¿Cómo están? Bravo. Claro. Entonces la pregunta es, esa frase de la pantalla, ¿están de acuerdo? 100% es 100% real, 100% falso o parcialmente verdad.
Bueno, las vacunas sí previenen enfermedades, pero también es como que el cuerpo, las propias virus o virus, ¿no? Se hacen más fuertes ante las vacunas. Por ejemplo, el COVID, ¿no? O sea, lo siento, te veo. Dilo, hermana, sí. Se vuelven más resistentes a las vacunas, los virus. Es posible que haya algo ahí de cierto. Lo que pasa es que no es como los antibióticos, cuando damos antibióticos muy frecuentemente las bacterias hacen resistencia. En el caso de las vacunas, lo que pasa es que cuando uno hace una vacuna, tiene un proceso, la producción. No es cuestión de días, se pasan meses o incluso hasta años para generar una vacuna. Adelante. Y es lo que pasa con el ejemplo clásico de la vacuna de influenza. ¿Se acuerdan que todos los años hay vacunación por influenza? Pero esa vacuna está hecha con la cepa del año pasado. O sea, la que del año pasado es la que hace la vacuna que colocan este año. Pero hay un dato importante, los virus, como vamos a ver en la próxima clase que toca virus, son agentes que sufren mutaciones muy frecuentemente. Un virus puede mutar miles de veces en un día. Por lo tanto, la cepa del año pasado ya no es la misma de este año. Por eso que no se puede evitar la gripe, porque la influenza nos da todos los años. Lo que pasa es que la vacuna hace que hagamos formas leves de presentación, no formas graves que van con neumonía y con mortalidad. Esa es la función. O sea, solamente sería una reducción de la tasa de mortalidad. Exacto. Hace que sobreviva la enfermedad de una forma más leve. Pero después de eso no hay. Ahora, ni siquiera la vacuna puede asegurarte que no te compliques. Porque si este año mutó más veces, volvió más agresivo, hay un término que es importante que recuerden, si se volvió más virulento, y virulento significa agresivo. Y no se aplica solamente a los virus, o sea, una bacteria también puede ser virulenta. ¿De acuerdo? Si se hizo más virulento este año, es posible que ni la vacuna te pueda proteger. Pero en la mayoría de los casos, por lo menos hay protección parcial. Eso tenganlo claro. ¿De acuerdo? Es importante eso que tengan claro. Entonces vamos a lo que nos compete el día de hoy. Hablaremos sobre justamente eso que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Justamente el funcionamiento de las vacunas en el sistema inmune. Cuando inoculamos o aplicamos una vacuna, ¿qué estamos aplicando en nuestro organismo? Una sustancia extraña. ¿Y eso cómo se llama? Antígeno. ¿De acuerdo? Estamos inoculando un antígeno. Recuerden que un antígeno es una sustancia que es una señal. Antígeno es sinónimo de señal que va a despertar tu sistema inmune porque está detectando algo ahí que es extraño. Es la señal que activa para que se formen anticuerpos o inmunoglobulinas. Y cuando la inmunoglobulina detecta el antígeno, viene a atacar. Y eso genera una respuesta de varios síntomas que vamos a detallar. ¿De acuerdo? Pero también esa respuesta o el contacto antígeno-anticuerpo en prueba de laboratorio se puede evidenciar también lo vamos a comentar. Y finalmente hablaremos de inflamación, tanto aguda como crónica, y un repaso de lo que ya hemos avanzado con respecto a las vacunas. Entonces recuerden lo siguiente, que ya en las clases pasadas vimos el tema de lo que dijimos claramente, lo que es la inmunidad innata y adquirida, eso ya lo tenemos claro. Y recuerden, y que ustedes recordarán que la inmunidad adquirida que da la vacuna es una inmunidad que deja memoria. ¿Estamos de acuerdo? Eso se acuerdan bien. Entonces, ¿qué sucede en un primer contacto con un antígeno? Que puede ser con la vacuna o con la enfermedad. Uno se expone y hay una respuesta inicial con formación de anticuerpos. Se forman anticuerpos en una primera exposición. Y queda la memoria, porque ahí se habla de memoria, dijimos, en la inmunidad adquirida.
Y entonces, cuando nos exponemos por segunda vez a ese mismo antígeno, la segunda respuesta va a ser más intensa y más prolongada. Por eso es que la vacuna hace que cuando te tiene contacto con la enfermedad, o no te dé la enfermedad o te dé una forma leve. Esa es la finalidad de la vacuna. ¿De acuerdo? Pero eso que estamos mencionando es justamente porque ya tuvimos el contacto con el antígeno, ya tenemos el anticuerpo, con otro contacto con el antígeno nuevamente, el anticuerpo ya está circulando y la respuesta es más rápida. Eso es bueno, pero a veces no tan bueno. Y vamos a explicar en qué caso. Miren lo importante entender esto. ¿Alguien tuvo dengue el año antepasado? El año pasado sí hubo menos. O este año hubo menos. El año pasado hubo varios casos. Casi en todo el distrito se reportaron casos de dengue. O por ejemplo, un familiar conocido que hizo dengue. ¿Sí? Yo tengo un familiar que vive en la selva que Ya. murió dengue. Ok. ¿Ya? Pasó su proceso, se curó, pero le volvió a dar después de 6 meses. Pero a los 6 meses, cuando le volvió a dar, le dio dengue hemorrágico. O sea, le dio peor. Excelente. Vamos a ver justo ese caso, vamos a explicarlo por qué pasó eso. Eso tiene explicación acá. Cuando un paciente tiene dengue, es afectado por uno de los 4 serotipos que existen. Y cuando uno tiene dengue, queda inmunizado con 13 serotipos de por vida. O sea, sus anticuerpos que forman con 13 serotipos, 1, 2, 3, 4, cualquiera de ellos, si le da al 3, queda inmunizado al 3 de por vida. Por lo tanto, queda con anticuerpos contra el 3 y te queda la célula de memoria. Hasta ahí todo bien, aparentemente estamos, uno dice, bueno, pero cuando se vuelve a exponer a otro serotipo, desarrolla la enfermedad nuevamente, porque no está protegido para los otros 3. ¿De acuerdo? Si tiene una segunda exposición con otro serotipo, va a formar anticuerpos contra el antiguo contra el nuevo serotipo, pero reaparecen los del otro serotipo. O sea, hay doble formación de anticuerpos y por lo tanto genera una mayor respuesta inflamatoria. Y al haber más inflamación, hay síntomas más graves. Por eso es que cuando se reinfectan de dengue por un serotipo, es más probable que haya formas graves de presentación. Por eso es que se está proponiendo que se vacune masivamente a la población endémica y Lima ya es endémica. Y las vacunas que hay ahora protegen contra los 4 serotipos. Porque el que ya tuvo el año pasado y le da este año que viene otro serotipo, va a haber más mortalidad que el año pasado. Ese es el riesgo, por eso es importante, porque tienen como a veces, de haberte puesto una vez, la segunda estás muy protegido y te sientes seguro, pero algunas enfermedades como el dengue, si te enfermas de otro serotipo, más bien eso puede ser más grave, más deleterio que protección. Se hace más daño que beneficio una segunda exposición. Tengan cuidado en eso. Les decía entonces que el contacto antígeno-anticuerpo, como sucedía arriba, cuando hay más anticuerpos, hay más respuesta inflamatoria, y entonces va a suceder todo esto que está acá. Y esa interacción antígeno-anticuerpo genera una respuesta inflamatoria, que se traduce con síntomas. Por ejemplo, alguien está resfriado acá de influenza, estornuda, se contagia, la persona que recién se contagia, antes de que tenga síntomas, ya tiene malestar, fiebre. Esa es una respuesta sintomática del contacto con el antígeno. Su sistema inmune está reaccionando al antígeno y hay síntomas. Esa es la interacción antígeno-anticuerpo. Pero también genera una respuesta de aglutinación. Adelante. Y eso lo vamos a ver en la prueba de laboratorio que voy a mencionar, las técnicas de aglutinación. Acá no, pero ok. ¿Ya yo solamente? Ok. Él es el del horario Ya con su cepa ya. Ok. Ok. Entonces, aglutinación, vamos a hacer una serie de ejemplos para prácticos para los ejemplos. Neutralización. Si la respuesta inmune es masiva, o sea, hay una masiva producción de anticuerpos, pueden inactivar al antígeno rápidamente. Eso se llama neutralización. No permite que haya síntomas y rápidamente eliminan el problema. Pero cuando ya hay el contacto antígeno-anticuerpo, dijimos que el antígeno es una señal,
ya activa a que ese antígeno sea marcado o zonizado como extraño para que venga un agente fagocitario como el macrófago y lo elimine. Pero esa activación del macrófago también genera activación del complemento. Ya sabemos que el complemento es una potente respuesta inflamatoria, ¿sí? Amplificadora de respuesta inmune que puede terminar destruyendo incluso al mismo agente a través del MAC. Ya ustedes ya saben que es MAC, el ataque de membrana. ¿De acuerdo? Y también la citotoxicidad dependiendo del anticuerpo, porque el complemento también activa el linfocito B para producir anticuerpos, también eso ya lo saben ustedes. ¿Sí? Entonces la interacción antígeno-anticuerpo es el tema que les mencioné inicialmente de una respuesta inicial inflamatoria. Y la aglutinación, como ustedes ven, es una respuesta microscópica, pero también se puede iniciar macroscópicamente en una prueba de laboratorio. Y aglutinación significa que aglutina, que forma grumos. Ese es el sinónimo. Ejemplo. Ya lo he puesto de pasado un anima, lo pusimos de no venía anima. ¿Se acuerdan de la sífilis? Ya, el hombre es sifilítico. Entonces tiene su lesión, su chancro duro, le pido su prueba no treponémica, le pido su PDRL. Y el PDRL es una prueba de aglutinación. ¿En qué consiste? Tengo una lámina con el antígeno, perdón, con el anticuerpo ya formado. En el laboratorio tenemos el anticuerpo contra sífilis y le ponemos una gotita de sangre ahí. Si hay sífilis, va a reaccionar, va a aglutinarse la sangre, va a hacer grumos. Si es negativo, no hay ninguna reacción. Esa es la técnica de aglutinación para el caso específico de sífilis. ¿De acuerdo? Es uno de los tantos ejemplos. Eso siempre y cuando haya una cantidad adecuada de antígeno y el anticuerpo reacciona. Lo que pasa es que no es tan sencillo como ustedes creen, porque existen algunas situaciones especiales en las cuales hay tanta cantidad de antígeno que satura el efecto aglutinante del anticuerpo y sale negativa la prueba. Eso se llama fenómeno de prozona. Anótenlo ahí, lo vamos a buscar. Fenómeno de prozona, como suena. Entonces, como yo evito el fenómeno de prozona, ¿qué hago? Esa sangre lo diluyo y la dilución recién lo pone en contacto con el anticuerpo y recién hay la aglutinación. Es una forma de evitar ese fenómeno de prozona. Porque recuerden, doctores, que el médico hace diagnóstico clínico. Una prueba de laboratorio es para confirmar tu sospecha clínica. Uno no hace diagnóstico con el laboratorio, es para confirmar. Porque si Nima está con esa lesión, tuvo contacto y el cuadro clínico es muy sugestivo, aún cuando la prueba salga negativa, le da tratamiento. Esa es la medicación correcta. ¿De acuerdo? Es importante. Esa es las técnicas serológicas que tenemos acá en laboratorio. Así se hace la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, ninguna prueba del laboratorio serológico es confiable al 100%. Hay unas que sí son más o menos aceptables, pero otras más bien pueden tener confusión. Eso pasa con los métodos serológicos para brucela y para tifoideas, son muy confusos, son confusores. En realidad uno no a veces diagnóstico con ellos, pero le confunde más bien, en lugar de hacer diagnóstico. Pero para riquecias, por ejemplo, sí, el inmunofluorescencia indirecta, prueba serológica, es muy sensible y muy específica. Pero son pocas las excepciones. ¿De acuerdo? Eso es con aglutinación. La neutralización ya les he mencionado que hay una potente respuesta de anticuerpos y es tan masiva la respuesta que al antígeno que está en pequeña cantidad lo neutraliza rápidamente y no permite que haya sintomatología o hay una sintomatología muy leve. ¿De acuerdo? Esta es la neutralización. Y ahí también vemos que si existe ese contacto, como le decía, del antígeno por el anticuerpo, lo marca, lo ozoniza para que el fagocito venga y haga su trabajo de fagocitosis. Pero esa activación del macrófago activa el complemento
que genera respuestas inflamatorias y producción de citoquinas y que producen dolor y fiebre, entre otras cosas. Pero el complemento, a la vez que se activa el linfocito B para producir un anticuerpo. Y ahí también aparece el natural killer que tiene un receptor, el receptor de la fracción libre, el FCR. Acuérdense de este receptor, importante, receptor FCR, importante. ¿Cuál es el receptor que se une? Es el FCR. Y entonces vamos a hablar de esa aplicación de todo lo que hemos mencionado en el tema de las pruebas de laboratorio. Existen los términos falso positivo, falso negativo, el otro término valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. El mismo ejemplo de Lima. Él tiene la lesión sugestiva y sí tiene la bacteria de treponema pálido, pero su prueba de laboratorio salió negativa a la serología. Beta-BL negativo. ¿Eso sería falso positivo o falso negativo? No, la prueba salió negativa, pero sí tiene la bacteria. Falso positivo. Falso positivo. Claro. ¿De acuerdo? Y lo contrario, si su prueba sale positiva pero no tiene la bacteria, falso negativo. ¿Y qué es valor predictivo positivo y valor predictivo negativo? El valor predictivo positivo es aquella prueba que cuando sale positiva tiene una alta posibilidad que tenga la enfermedad. Muy alta probabilidad. Ojo, no es 100%. En cambio, el valor predictivo negativo es aquel que cuando la prueba sale negativa, prácticamente te descarta la enfermedad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Valor predictivo positivo, cuando te sale positiva la prueba, alta posibilidad de tener la enfermedad. Si sale negativo, alta probabilidad que no tenga la enfermedad. Eso tenganlo presentes porque de eso se toma en cuenta cualquier prueba de laboratorio. Cuando hablamos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo, todas tienen valores diferentes. Y eso hay que saber aplicarlo y entenderlo cuando hacemos diagnóstico de una enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Y qué técnicas diagnósticas hacemos para el tema de enfermedades infecciosas? ¿Alguien sabe lo que es la técnica de coloración Gram? ¿Han escuchado en su vida? ¿Lo han hecho? En práctica todavía no. Grado positivo, si grado negativo. Se utiliza la tinta ¿Listo? Detallado. Cristal violeta, logol, alcohol cetona y safranina fucsina. Para términos prácticos, ¿cómo se entiende esto? ¿De acuerdo? Si la bacteria inicialmente se expone a esta tinta de cristal violeta, que es un color azul violáceo. Si se tiñe con eso, y cuando le pasen el lugol, el alcohol, la cetona y la safranina no despinta y sigue azul, ese es gran positivo. Pero si se despinta y se tiñe con ese último que es rojo o rosado, es un gran negativo. Azul positivo, rosado o rojo negativo. Así de fácil. Parece fácil, ¿no? Pero más adelante hablaremos de bacterias gran positivas y gran negativas. Pero eso es el mecanismo de la tinción. Ojo, esto es una de las tantas tinciones que hay. Para tuberculosis, ¿cómo se llama la tinción que usamos para la vaciloscopía? ¿Alguien sabe? Empieza con Z. Sil-Nielsen. Sil-Nielsen. ¿De acuerdo? También son una metodología de tinciones para detectar, ojo, y ese es un problema importante que deben tener claro. La prueba de vaciloscopía no detecta micobacterias de tuberculosis. Ojo. Lo que detecta son bacilos ácido alcohol resistentes. En nuestro medio, el más frecuente es la TBC, pero salud. Hay otra bacteria que también tiene esas características, se llama nocardia. O sea que usted tiene una vaciloscopía positiva, podría ser nocardia también, no te dice que es tuberculosis. Pero por la alta frecuencia de TBC en el país, ojo, somos el primer puesto en toda Latinoamérica de casos de tuberculosis. Y por eso que una vaciloscopía positiva
en el 99.9% de los casos es estéril. Solo por eso. No porque la prueba te diga que es estéril, ojo, tengan los datos. ¿Sí? Eso con respecto a las tinciones. ¿Qué otras tinciones hay? Hay un hongo que ataca a los inmunosuprimidos que da meningitis, se llama criptococo. Ese de las aves, ¿no? ¿Perdón? Las aves De las palomas, generalmente. Sacan líquido de la columna, lo ponen en unas gotitas en una lámina cortoqueto y le aplican tinta china, ese que usamos para los tatuajes. Y se mira el microscopio y se tiñe y se ve como un cielo estrellado. Las levaduras, toda la tinta china se queda impregnada y forma así halos y se ve como un cielo estrellado. Una noche así despejada y en estrellas, así se ve. Tinta china. Técnica del Lugol, que es con yodo, el antocilina y eosina, Yensa, se pone un montón de soluciones de coloración. Es para ver justamente la materia con más claridad al microscopio. ¿Y el acero metileno en tu caso También es una tinción que se puede utilizar en algunas, pero sola, por sí sola, no es muy, digamos, comercial. No se puede usar. Es parecido al cristal violeta. Profesor, ¿cómo funciona el lugar con la sangre? ¿Cómo la reconoce? El lugar es una tinción a base de yodo y también tiñe algunas estructuras, sobre todo micóticas. Criptococo también puede salir ahí positivo cuando sigue con rigor. Porque en noticias, por ejemplo, he visto cuando se mejora el lugar para detectar si se ha cometido un crimen en un espacio. ¿Estás seguro que es Lugol? No es Lugol. No el lugar. Eso, revisen. Dice para ver si hay presencia de sangre, Sí. pero no es Lugol, es parecido. No es Lugol. ¿Alguien sabe? Luminol. Luminol. Ya. Es una prueba ahí que es inmunofluorescencia, que cuando hay sangre sale pues el resplandor ahí como si fuese algo que tenga. También utiliza la luz. Parecido, pues es inmunofluorescencia. Con luz se ve la presencia. O sea, tú no ves nada, pero apaga la luz, eso es el reactivo. Como fosforescente Y se ve fosforescente. Ah. Eso es la prueba de luminol. Lugol es una prueba a base de yodo, es para los diagnósticos. ¿De acuerdo? Ahora, ya que hablamos de la parte serológica, adelante. Nima, buenas noches, Nima. Tiene tratamiento de Tiene gérmenes. Tiene fecaloides. Fecaloide, Cae ¿sabe qué es eso? ¿Ah? Dice que tiene fecaloide. ¿Qué es eso? Ya. Sí, dice coloración. Pero por ejemplo, cuando sospechan ustedes de meningitis tuberculosa, cuando la tienes que estar fuera del pulmón, en el cerebro, en la pleura, líquido acítico, líquido pericárdico, etc., la vaciloscopía suele ser negativa. Y cuando quieres estudiar TB, de esos líquidos estudias otra prueba, que una de ellas se llama, adelante, se llama test de ADA, de aminasa, adenosil de aminasa, perdón, adenosil de aminasa, fácil, adenosil de aminasa, test de ADA. Es una prueba, nuevamente repito, tiene valor predictivo aceptable positivo, pero mucho mejor valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Si el test de ADA sale positivo, hay una alta posibilidad de que tenga tuberculosis, pero no lo confirma. Pero si sale negativo, sí te descarta el diagnóstico. Tiene más valor predictivo negativo que positivo. Pero acuérdense que esa prueba se puede utilizar cuando la vaciloscopía es negativa en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Adelante. Figueroa. Identificación por medio de anticuerpos. Es una combinación de los anteriores. Tomemos el mismo ejemplo de Lima que está conversando. Lima tiene sífilis. Otra vez. Otra vez.
eso que te conoce. Travieso, pues. Claro, ¿cómo sabes, doctor? Ni te conozco. Mira. ¿De acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Entonces, cuando hicimos la prueba de BDRL que salió positivo, que fue una cero aglutinación, esas técnicas están dosando inmunoglobulina M. Porque como recordarán, la inmunoglobulina M es la que aparece primero. Y la prueba para confirmar que es el FTA absorbido o la microaglutinación dosan IgG, que es para confirmar aparecen después. Por lo tanto, esa aglutinación también está haciendo identificación de anticuerpos. ¿De acuerdo? El problema es que no todas las pruebas tienen especificidad. Es decir, puede salir positivo, pero no necesariamente es la enfermedad la que está detectando. Ejemplo con el mismo BDRL. Un BDRL por sí solo te dice que es alta sospecha de sífilis, pero no es la única enfermedad. Una mujer gestante, la gestación puede ser que salga positivo el BDRL sin que tenga sífilis. Enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, lupus, puede salir positivo el BDRL sin que tengas sífilis. Por eso toda prueba no treponémica hay que confirmarla con la prueba treponémica, necesariamente. Lo que es el ejemplo que hicimos conmigo. Le sale su BDRL positivo, 32 diluciones, le hacemos el FTA, salen 3 cruces, se confirmó el diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero le dijimos, tienes que ponemos la ampolla de los millonarios, 2.4 millones de benzaquina muscular, dosis única. Se curó, a los 3 meses, regresa a control, serológico y sale 32 diluciones. Tenía 64, bajó a 32. ¿Sí? Están bajando porque se ha curado. Y se regresa al 6º mes para otro control serológico. Yo esperaría que tendrá 16 o 8 diluciones, que siga bajando. Pero en lugar de eso, volvió a subir a 64 diluciones. ¿Qué pasó? Una noche Lo más frecuente es una reinfección. Porque Lima no usa preservativo. No, bueno. No, seguro. Mal. Ok. Eso es importante. Entonces, por ese motivo que la reinfección hace que vuelva a subir. Por eso le decía que hay anticuerpos que no llegan a títulos neutralizantes. O sea, la sífilis no te da inmunidad permanente. Te da una inmunidad parcial y temporal. Después de unos meses, otra vez se vuelve susceptible. Y puede tener 1000 veces en su vida sífilis y se pone 1000 veces. Ese es el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, inmunoglobulina. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo en las enfermedades bacterianas, el gol estándar o prueba de oro es la identificación del agente por cultivo, medio de cultivo. ¿De acuerdo? Porque, como decía, tocando el tema de tuberculosis, la baciloscopía detecta bacilos ácido co-resistentes, pero no dice que es tuberculosis. Pero ese líquido o ese puto lo ponen a cultivar en un medio especial. Ese medio se llama medio de, ¿cómo se llama el medio de cultivo? Clásico. ¿Ah? ¿Agar? No, es otro. Chocolate para bacterias tipo salmonella, shigella. Se llama Lowenstein-Jensen. Lowenstein-Jensen. Ese medio de cultivo, ahí sí crece Mycobacterium tuberculosis. Cuando la aíslen, se confirma que sí es Mycobacterium, pero demora un mes en crecer. Y si quieren saber si es sensible o resistente a la prueba de primera línea del esquema sensible, hay que esperar un mes más. Si es una pericardite tuberculosa, en 2 meses ya está muerto. Y hicieron la misa del mes. Ese es el riesgo. ¿De acuerdo? Ese es el riesgo. Entonces, ¿qué hacer? Buena pregunta. Si tiene una baciloscopía positiva o un PDA positivo que indica que hay alta probabilidad, le empiezo tratamiento hasta que venga el cultivo. El cultivo va a confirmar si es estéril.
Y si es TB, también me va a decir si es el esquema que dice es correcto o tengo que cambiarlo, si es de resistencia. Pero eso se debe hacer, no debe dar resultados. Pero esa es época de la carrera, pues trabajar con un cultivo de 2 meses es demasiado problemático y alto riesgo de complicaciones en el paciente. Igual pasa con Bruselas. La Bruselas crece en medio de Ruiz Castañeda modificado y demora en crecer de 6 a 8 semanas en crecer. Pero hay que hacerlo porque es la única forma de confirmar la presencia de eso. Entonces, en el caso específico de TB, ¿qué hago si tengo ese caso? El paciente tiene meningitis, le saqué el líquido, le estoy dando tratamiento porque sospecho que es tuberculosis, tiene un contacto cercano, el TDA está elevado, le empiezo el tratamiento. Pero yo quiero saber si es resistente o no y no esperar 2 meses. ¿Cómo hago para hacer eso? Para eso aparecieron después técnicas más modernas, que son las famosas técnicas moleculares. Pero antes de eso, hablaremos de las técnicas de detección de antígenos. También hay pruebas en las cuales uno detecta una partícula del agente en la prueba de laboratorio. O sea, una partícula significa un antígeno. El antígeno puede ser toda la bacteria o puede ser un producto de ella, por ejemplo, una toxina. ¿De acuerdo? Y en el caso de hepatitis B, ¿tiene un esquemal? No, no. Aguantando. No, de hecho, para hablar de la mercado. Después les cuento al final. Un caso interesante. Usted me dirá, ¿qué te pasó? Bueno. Entonces, hay pruebas de antígenos. Por ejemplo, cuando uno detecta, a ver, a propósito de eso, la hepatitis B, ¿cuántos antígenos tiene? ¿Quién sabe? Uno, o superficie, que es lo mismo. ¿Qué más? El antígeno E, que indica replicación viral, y el antígeno COR o CORE, como gusta. Son 3 antígenos. Cuando uno que hace el diagnóstico sospecha de hepatitis B, pide dosaje de antígeno de superficie. Ese es un método diagnóstico de antígeno. ¿De acuerdo? Antígeno de superficie. Pero como le decía, en el tema de la TB, esperar el cultivo tanto tiempo, tenemos que buscar básicamente lo que pedir técnicas moleculares, el famoso PCR en tiempo real. ¿Qué es PCR? Por si acaso las proteínas se reactivan. ¿Qué es PCR? Cuando hablamos de técnicas moleculares. En inglés, reacción en cadena de polimerasa. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa ahí? Es una amplificación de ácido nucleico. Porque, ojo, para la baciloscopía, doctora, ¿qué está haciendo? Estaba viendo el número de los antígenos y me salió un video. ¿De qué tipo? Mejor. Ok. Para una baciloscopía, van a averiguar cuántos bacilos necesito tener para que salga la baciloscopía de una cruz. Van a ver que necesita bastante. Y si tiene menos, por eso que la baciloscopía puede salir negativa. En cambio, para técnicas moleculares, a veces necesitas una bacteria para que sea suficiente y lo detecte. Basta que haya una bacteria o 2, pero hay un valor mínimo, pero esto es una exageración 1, pero a veces son pocas, 10, digamos. El tema es que hay tanta concentración del bacilo, la máquina detecta el ADN de la bacteria, ¿de acuerdo? Detecta el ADN de la bacteria y lo amplifica muchas veces y lo hace rápidamente, lo escanea y se da cuenta que es el ADN de mi cuadro en tuberculosis. Y hay una técnica en tuberculosis que se llama Gene Expert Ultra. Acuérdense de eso, Gene Expert Ultra. Escribe como Gene Expert Ultra. Esta prueba es automatizar a tipo molecular. ¿En qué consiste? Hay un cassette donde poner la muestra, que puede ser esputo o líquido cefalorraquídeo. Son las pruebas que están las muestras que han sido aprobadas, validadas para esa prueba. Esputo o líquido cefalorraquídeo. Ponen la muestra ahí, insertas en la máquina y en 2 horas te dice si hay ADN de microbioma tuberculosis. Y no solamente eso,
sino que en esas 2 horas te reporta si hay ADN de la bacteria y además te reporta si tiene resistencia a la rifampicina. Y cuando uno revisa epidemiología, la resistencia a isoniazida es más frecuente que a rifampicina. Por lo tanto, si sale resistencia a rifampicina, tiene alta posibilidad de que sea MDR. Porque esa definición, resistencia a rifampicina y isoniazida simultáneamente es un MDR. O sea, lo puedes decir fácilmente. Y ya salió la de segunda generación que uno no llega, en el cual te detecta simultáneamente la resistencia a rifampicina y isoniazida también. Próximamente va a llegar eso. En 2 horas, lo que hace demorar 2 meses, ahora en 2 horas puedo tener resultados. Y esas pruebas son más específicas porque detectan directamente el ADN de la bacteria, no hay confusión. Más rápida, con menos cantidad de binóculos se puede hacer el diagnóstico. El problema es el costo y el acceso a la tecnología, no cualquier establecimiento lo tiene. Esa es la desventaja, pero soluciona muchos problemas, sobre todo en TV, es de alto impacto de esta máquina. Técnicas moleculares. Pero conforme pasa el tiempo se van abaratando los costos y es posible que masivamente en los próximos años ustedes usen a cada rato hasta un centro de salud. Es muy probable. ¿De acuerdo? Eso es la amplificación de ácidos nucleicos. Luego de ello vamos a hablar de inflamación. Hay inflamación aguda e inflamación crónica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como a mí me travieso, tiene amigos nocturnos, sale a una discoteca bajo estado de embriaguez y es asaltado. Como pone resistencia, le da un golpe en la cara. ¿Qué pasa con ese chichón? Se inflama. Se inflama, ¿qué más? ¿Qué características tiene ese chichón? Eritematoso, Rojo. fibral, Y rubor, cuando tocas, quema. pelo, ¿no? Quema, se inflama y duele. La triada que usan en cirugía: calor, rubor y dolor. Eso es una inflamación aguda, porque esa contusión genera que se acerquen células inflamatorias y también citoquinas inflamatorias. Por eso. Y esa cascada de inflamación que genera 3 cosas. Expansión capilar para aumentar el flujo sanguíneo, por eso está rojo, pues llega más circulación. Aumento de permeabilidad. El líquido se escapa del vaso sanguíneo y forma el edema por retención del líquido, edema o hinchazón. Y salida del leucocito, los capilares hacia la zona de inflamación. Ese golpe en Lima se le hace un hematoma. Y ese hematoma genera que células sanguíneas lleguen ahí y como hay bacterias que les gusta la sangre, empieza la pelea y finalmente ¿en qué termina las bacterias y los leucocitos muertos? En pus. Cuando ustedes le dan acceso a pus, la pus son células de defensa más bacterias muertas. Eso no. ¿Se dan cuenta? Así de fácil me dicen. Facilísimo, ¿no? Entonces, pasa el efecto, se pone hielo, se pone un bistec ahí helado y baja la inflamación. Si uno interrumpe ese proceso, por ejemplo, le han pegado a Nima, o que vio a otra chica, y el enamorado viene y le metió un puñete. También puede Y ser. está inflamándose, ¿no? Y Nima no estudia medicina, estudia ingeniería, en la UCB. Y viene un amigo y le dice, oh, te voy a poner hielo porque se desinflame. Y interrumpe ese proceso. No del todo, pero sí tiene un impacto. ¿Por qué? Ya. Porque el hielo, el frío es vasoconstrictor. Claro. Y como hay vasodilatación, Ya. baja el flujo, baja la inflamación. Pero el efecto de defensa. No, que está básicamente frente a la respuesta de inflamación local, pero la respuesta celular sigue. Sí, igualito. Ah, Por eso, pero después que hayan pegado el puro por lo menos de 2 horas, y ya ahí se quiere poner hielo ahí al novio. más tardío es el efecto menor, obviamente. Obviamente. Pero ¿qué pasa en la inflamación crónica? Ahí ya no hay. Ahí ya no hay esta respuesta así inmediata, sino que va generando cambios en la estructura celular. ¿De acuerdo? Y entonces esa célula busca defenderse, pero de una forma más sostenida. Y el ejemplo que puse ahora, yo crecí en Piura, les comenté porque hice pregado allá, crecí en una zona rural.
Y mis amigos del barrio andaban sin zapatos. En Piura, en enero, febrero, 38 grados, la tierra caliente, caminan sin zapatos como si nada. Uno se lo como si uno apenas toca aquí algo y salta. Pero ¿qué sucede? Cuando uno examina, se cortan, hay una vez que examina un pie y toqué, parece que tiene una suela. Se hipertrofia, la capa de queratina se hipertrofia y eso le da protección. Tiene una suela natural, por eso que no les duele. Porque crónicamente está expuesto el pie al calor y se ha defendido formando esa capa. Pero no todo tejido se defiende tan bien como eso. Por ejemplo, ¿qué sucede con el cáncer del cuello uterino? Las mujeres que no se vacunaron contra papiloma. El papiloma llega al cuello uterino y causa una inflamación, eso se llama cervicitis. ¿De acuerdo? Si la cervicitis no se controla, no se trata, empieza una inflamación, una displasia, o sea, la célula empieza a cambiar su estructura. Si es leve, es la famosa el NIC1, estadio NIC1. Displasia moderada, NIC2. Displasia severa, NIC3. Y si no lo tratamos a NIC3, ya viene el carcinoma in situ, o sea, el cáncer está ahí pero localizado todavía. Y ahí se puede curar todavía. Pues si sigue la agresión y no lo tratan, se disemina el cáncer diseminado invasivo, ya no tiene cura, porque así saca ese útero y ya se disemina. Ese tejido lamentablemente tiene menos resistencia a la agresión crónica. Y no es el único ejemplo. El paciente con gastritis que tiene reflujo gastroesofágico, el ácido llega al esófago constantemente. Y el esófago también se inflama y se causa una displasia, eso se llama esófago de Barrett. Y si no tratan el reflujo, este esófago de Barrett se convierte en cáncer de esófago. Otro ejemplo de agresión crónica, inflamación crónica que termina en eso. La célula se defiende cambiando su estructura, es la única forma. Igual las bacterias también tienen el mismo ejemplo. Si ustedes lo atacan con antibióticos, ellos mutan y se vuelven resistentes. Igual, lamentablemente las bacterias mutan más rápido que las células humanas. Por eso altísima resistencia actualmente a los antibióticos. Lo veremos más adelante cuando veamos los virus. La próxima semana ya empezamos con los virus. Yo no sé cómo voy a hacer 3 PPT de 40 diapositivas en ese tiempo. Vean, ya está subido la clase, la semana 5. Hay un montón, y no sé si vamos a poder hablar de todos esos virus en ese tiempo. Yo creo que voy a tener que priorizar los virus, los de más importancia clínica, los más frecuentes, porque todos es imposible. Imposible en una sola sesión. ¿De acuerdo? ¿Está claro ahí entonces? ¿Y tú, doctor? ¿Ah? ¿Perdón? Si se puede hacer la clase y en caso de que queramos profundizar, no sé si usted cuenta con el tiempo de hacerlo virtual. Abusando, claro. La doctora quiere abusar de mí. Claro. Es posible que podamos hacer eso, pero si los tiempos que tengo son bien ajustados, pero eventualmente podemos encontrar un espacio por ahí. En las noches. Claro, dependiendo de usted, claro. Lo que pasa es que ustedes no creen, los martes y jueves, yo trabajo, martes voy a estar en el Hipólito, salgo a las 7, pero el tráfico llega a mi casa a las 9. Claro. Los lunes y viernes acá salgo a 10:40. Los únicos días que tengo libres son los miércoles, pero generalmente el miércoles doy clase y yo soy nombrado en Villarreal, les digo. Yo doy clase de teoría. Y los domingos yo llevo mi doctorado. Ay, no tiene. Entonces, por ahí podemos buscar un espacio, pero prometerles un día fijo y más de 2 horas va a ser difícil. Pero no imposible. De madrugada. ¿Qué es? Lo puede grabar y lo puedo subir a la plataforma. Uy, todo tan fácil. La cosa es que no tiene tiempo para ver. Yo duermo en promedio 4 o 5 horas diarias. Ya no duermo, no puedo dormir más. Ya me acostumbré. ¿De acuerdo? Pero intentaremos hacerlo. Muy bien, Estos ahí también lo que les decía, inflamación aguda, esos cambios vasculares, etcétera, pueden ordenar rápidamente, pero en el caso de la crónica termina en displasia, en el caso de fibrosis o displasia, en el caso de las lesiones precancerígenas por contacto continuo. ¿De acuerdo? Y finalmente hay unos marcadores ahí de inflamación
que deben aprenderse los principales, porque no todos se van a poder memorizar. Marcador o medidor C3A complemento. Histamina. Lo que sí deben acordarse es qué efectos tiene. Histamina de mastocitos, basófilos y plaquetas. Aumenta te va a caer vasodilatación. Histaminas sí hacen causa vasodilatación. Prostaglandinas también causa vasodilatación y edema. Leucotrienos también causan lo contrario. Histamina y prostaglandinas, vasodilatación. Leucotrienos, vasoconstricción. Acuérdense de eso. ¿De acuerdo? Traicinina también vasodilatación. Casi todos producen vasodilatación excepto los leucotrienos. Importante eso. Importante. Y hay otra página más de estos marcadores que también hay que continuar. Las citoquinas, factor necrosis tumoral alfa, inducido mediado por macrófagos, y su función es inflamación, fiebre, shock. ¿De acuerdo? Interleuquina 6, interesante, mediado por macrófagos, células endoteliales, linfocitos T, y produce síntesis hepática de proteínas de fase aguda, reactantes de fase aguda, PCR, BCG, etc. Procalcitonina. Fiebre, crecimiento y diferenciación de linfocitos B. Esta interleuquina 6 es famosa en la época del COVID. Recuerden que se habla de una fase de inflamación pulmonar. Y una de las formas de hacer diagnóstico de esa fase era dosar interleuquina 6, que era una de las que se elevaba de forma importante en esa fase. Y hay un fármaco usado en otras patologías, sobre todo neoplásicas, que es un inhibidor de interleuquina 6. Y se usó en COVID porque se dijo, si está elevado de interleuquina 6 en COVID hiperinflamatorio, ese medicamento puede bajar esos niveles de inflamación y mejorar. De hecho, algunos pacientes mejoraron, pero no en todos los casos. Quizás el momento adecuado de la colocación fue el determinante, ¿no?, de la eficacia. ¿Alguien se acuerda qué medicamento era? ¿Ah? O si no, búsquenlo como inhibidores de interleuquina 6. Y me dice el nombre y le digo cuál fue el que se usaba. Inhibidores de interleuquina 6. Existen fármacos contra eso. Ese que se usaba. Tocilizumab. Se usó, y yo lo usé a unos pacientes también. Me fue bien. Lo usé con un colega, amigo en promoción, bañable, de mi edad, y tiene 6 meses menor que yo incluso. 5 meses menor, pero el problema es que era obeso. Es obeso, todo. Mide 1,80, pero pesaba 125 kilos en ese momento. Le dio COVID en su casa, pero él, como era médico oncólogo, en su casa ya había previsto todo. Tenía su esposa, como esos tetras, sabía canalizar vida, le compró su balón de oxígeno, su corticoide, tenía todo. Incluso tenía tocilizumab, se había comprado 3 ampollas, que son costosas, costaban como las 3 ampollas, salían como casi 3.000 soles, 4.000 soles. Se tenía sus ampollas, todo listo, todo. Y tenía un laboratorio que iba a su casa a tomar las pruebas, y yo por teléfono, bien en Chiclayo, por teléfono lo monitorizaba, los síntomas, decía ya sube el oxígeno, prónate, la posición, etc. Tómate tal prueba hoy, me envías el resultado, y así lo hicimos. Y en un control salió interleuquina 6 elevado, y se puso las 3 ampollas de tocilizumab. No sé si fue efecto de la ampolla, del seguimiento, del cuidado, pero sobrevivió, hasta ahora está vivo. Gran amigo, oncólogo en Chiclayo, en la Amazonas Guindana. Interesante, las interleuquinas. Y entonces vamos a las vacunas que les dije que revisen, pero muy pocos han revisado. Dije que revisen lo que es un toxoide, las vacunas de gérmenes muertos, las vacunas de gérmenes inactivados y las vacunas de gérmenes
inactivo atenuado. ¿Sí? Disculpe, tengo una pregunta. En el caso de inflamación, tengo entendido que se tienen que usar antihistamínicos, que hay H1 y H2 de primera y segunda generación, pero no sé en qué caso sería mejor los de primera y segunda generación. Ok, esa es una buena pregunta. Cuando hablamos de inflamación, pero no en todos los casos de inflamación hay histamina. Más, la histamina está asociada a inflamación asociada a alergenos. ¿De acuerdo? Por eso, cuando uno, por ejemplo, ahorita Lima se ha comido su mayonesa, qué rico ahí, y de repente aquí un rato se enroncha. Esa es una reacción de tipo anafiláctica, y ahí va a tener niveles altos de histamina. ¿De acuerdo? La histamina produce todo eso que hemos visto, ¿no? Vasodilatación, rash, todo eso. Si tomas un antihistamínico H1, que lo que más usamos tipo clorfenamina, cetiricina, loratadina, todo eso son H1. Están viendo fármacos, que tengan un fármaco, así que ya saben. Entonces, se usa. Pero ese medicamento no evita el efecto que está circulando en la sangre. Lo que está haciendo es que sus células cerradas, sus mastocitos, ya no produzcan más histamina. Con la que ya se produjo está actuando hasta que después de algunas horas se destruye, se inactiva. ¿De acuerdo? Entonces, los H2 tienen un efecto potenciador. Si tú usas los dos, mejora el efecto antihistamínico. El problema está que entre los H2, entre ellos la ranitidina, ha salido una toxicidad hace poco y ya no se está usando. Revisen por qué ha sido sacado al mercado la ranitidina, que es un inhibidor H2, que se usaba para gastritis, pero como es antihistamínico potenciaba un H1. Yo lo usaba bastante en la combinación, hasta que salió, la FDA lo ha retirado, pues tiene una toxicidad que no se sabía antes. ¿Sí? Ya nadie usa ranitidina. Igual para gastritis más potentes son los de homeoprotones como el omeprazol. Por eso no pueden ser superados hasta ahora por otras drogas. Ese es el mecanismo, pero más histamina se ve en respuesta alérgica, anafiláctica, más que inflamación, un traumatismo, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces las vacunas están, y acá están. Recuerden que también hablamos de pasar de inmunidad pasiva e inmunidad activa. Para la pasiva, cuando inocula directamente los anticuerpos o inmunoglobulinas, o sea, los sueros específicos. Inmunoglobulina sérica específica o anticuerpos monoclonales, cualquiera sea el caso, son inmunidad pasiva, pues inoculan directamente los anticuerpos. Hay humanos y hay equinos, o sea, autólogos y heterólogos. ¿Cuál es la diferencia? Los inmunoglobulinas humanas están hechos artificialmente, pero copiando los genes del ser humano. Es como que lo han hecho en un ser humano artificial. ¿Y cuál es la ventaja? Cuando te inoculan, tiene poco riesgo de alguna reacción anafiláctica. Esos son los autólogos. Los heterólogos, en ejemplo de los equinos, ejemplo, el Instituto Nacional de Salud nuestro elabora 3 sueros antiofídicos para serpientes venenosas: suero antibotrópico, suero antilachésico y suero anticrotálico. ¿Cómo lo fabrica? Les explico. De cada especie de serpiente se saca una pequeña cantidad de veneno, digamos 1 mililitro. De ese mililitro saca 0.1 mililitro y lo diluye en 10 centímetros y lo inocula a un caballo. ¿Qué hace el caballo? Empieza a formar anticuerpos contra ese veneno. Luego de un tiempo extraen los anticuerpos del caballo, los sintetizan y lo multiplican en viales para colocación. Pero como es en suero de caballo, es heterólogo y tiene más riesgo de reacción anafiláctica cuando lo pasamos al ser humano. Cuando pasa el suero heterólogo, al costado su carro de paro, que tenga adrenalina, hidrocortisona, incluso su ambú, y si no sabe pueden intubar para estar en edemas de glotis. Esos son los heterólogos de equinos, y los humanos tienen poca reactividad. Pero todos son pasivos. ¿Y cuando es activo? Cuando inoculamos directamente la vacuna y esa induce el sistema inmune a producir anticuerpos. Y hay varios tipos: inactivados, atenuados,
y muertos. ¿De acuerdo? Hay unos que están completamente muertos y otros que están inactivados o atenuados. Y temprano estamos hablando con grupos, por ejemplo, la poliomielitis es una enfermedad que está erradicada del mundo. O sea, el virus salvaje ya no circula en ninguna parte del mundo, teóricamente. Pero ha habido casos de poliomielitis en los últimos años. Ustedes preguntarán por qué. Porque la vacuna de la polio en gotitas, el ajo, el famoso ajo, usa virus vivo atenuado. Y si la cadena de frío se rompió, o sea, no hubo buena conservación de la vacuna, ese virus atenuado significa que está atontado. Pero si sube la temperatura, se despierta y puede generar polio en los niños. Esa es una polio por virus vacunal. Por eso es que hay otra vacuna por vía parenteral e inyectable que usa virus inactivado y ese no va a causar polio. Pero los países pobres como nosotros usamos bastante esa porque es más barata y se usan masivamente las gotitas. Pero la recomendación de la OMS es que todos los países roten a usar vacunas para polio solo inactivado e inyectable. Esa es la diferencia, por eso debemos usar básicamente inactivado. Otro ejemplo de vacuna virus atenuado es de la fiebre amarilla. Está contado el virus. Por eso que no se puede dar a un inmunosuprimido, porque si no puede desarrollar fiebre amarilla el paciente de tipo vacunal. Y así hay varios ejemplos. Por eso en su plataforma, al costado del PPT, se ha puesto un listado de vacunas. Ahí pues la pelota sale propaganda de a una, no se preocupen. Lo que interesa es el contenido de las vacunas a nivel nacional que se recomienda. Revísenlo. Podría venir en el examen. Doctora, es que no termina la novela. Miren, ahí están algunas ventajas y desventajas de las vacunas. Virus atenuado, virus inactivado. El atenuado no requiere un ayudante, inactivado sí, para mantenerlo inactivo. ¿De acuerdo? La respuesta de anticuerpos, IgG, en ambos casos. La respuesta de inmunidad celular, el virus atenuado es buena, el virus inactivado es malo. Pero ahí van a haber algunas, y ahí también la termoestabilidad, lo que le decía, el calor. ¿Sí? El virus atenuado necesita estar con una temperatura adecuada, porque si no puede desarrollar la enfermedad. En cambio, la inactividad no es tan importante el tema de la temperatura. Esos datos es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? En ese caso, las vacunas, yo me pongo una vacuna con un mes Ya. y me saco una prueba de hepatitis más en el Sí. Sí. Usted se pone la vacuna con la hepatitis B, usted se vacuna y usted va por una salud. ¿Le sale frío? Doctor. ¿Quién ha sido? Lima. Mi mamá dejó usted por Ah, transmutada de una discoteca de 100 metros. El patógeno. ¿abrí la puerta? Sí, pero que se ventila. No, el ambiente. Sí. ¿O usted claustrofóbica? También. No sospechaba. Pero no se veía, no se ve nadie afuera. Listo. Algo mentira. Su pregunta. El antígeno de superficie es el que contiene en la vacuna. Uno inocula el antígeno de superficie. No tiene todo el virus, tiene una partícula del virus que es el antígeno de superficie. Si inocula, usted va a formar anticuerpos contra eso. O sea, ¿cómo usted sabe que está protegida? Va a hacer un dosaje de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si tiene más de 10 microunidades por mililitro, tiene protección. Si tiene menos de 10, hay que revacunarse con la dosis doble generalmente. Pues eso es una partícula, no es el virus entero, como el caso de fiebre amarilla, de polio, etc. Por eso sería importante, si es que sale positivo, pero sería solamente en el IgG y en el IgM no. Es IgG, pero es el anticuerpo IgG contra antígeno de superficie.
acuerdo? Porque es larga duración. El IgM se desaparece, puede haber IgM, pero desaparece rápido. El IgG va a estar positivo siempre. ¿De acuerdo? Y la con 3 dosis alcanza protección completa. Bueno, acá hay un caso clínico que no sé por qué lo han puesto ahí. Si lo ha revisado, no tiene nada que ver con vacunas, con inflamación. Yo ya lo revisé, la verdad es que me parece. Porque es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico que fue finalmente un acceso tubálico bilateral, probablemente por enfermedad cardíaca inflamatoria, que también desarrolló una apendicitis aguda y terminó con operaciones. Y usaban antibióticos inadecuados. Lo raro es que lo ve un ginecólogo de esta chica, 2 meses de amenorrea, o sea, 2 meses sin menstruación, y ni siquiera le dio una prueba de embarazo. Muy raro, ginecólogo de ese de la Vallejo. Sí, lean el caso, hay cármenes ahí, pero miren al final el diagnóstico. Peritonitis generalizada, periapendicitis, acceso tubárico bilateral. Conclusión, ¿qué aplicamos ahí? Del tema que hemos visto, nada. Nada. Bueno, como hay tiempo, estamos de acuerdo para ir viendo lo del examen. Como suelen llegar tarde, asumo que el examen lo toman a la segunda hora. Sí.